Hay tres maneras posibles de enfocar y de hacer los envíos de Reiki a distancia. La primera manera es sin tener prácticamente ni idea y obviamente se pueden esperar muy poquitos resultados o ningunos. Otra manera es teniendo un buen conocimiento, donde ahí sí que vas a empezar a tener buenos resultados. Y la tercera manera es la de enviar Reiki a distancia como un auténtico profesional, que ahí es donde se pueden conseguir muchísimos más beneficios. Así que hoy me voy a enfocar en eso, en hablarte de 15 claves que si las pones en práctica te va a servir para convertirte en un auténtico profesional de los envíos de Reiki a distancia y poder ayudar a muchísimas personas y también trabajar cosas tuyas del pasado, bloqueos que tengas y enviar energía a metas futuras. Vamos para allá. ¿Qué tal, estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, vamos a un programa muy interesante. Estamos en el programa Estrellas de Conciencia, 8 de la mañana, hora española. Sabes que estamos todos los días de entre semana, de lunes a viernes, 8 de la mañana, hora española, en vivo, en directo, en el Facebook de Javier Ma. Y luego a las 8 de la tarde, hora española, lo subimos como un estreno en YouTube. Así que bueno, conforme vayas entrando, dime tu nombre, de dónde estás conectado y si estás en la formación de Reiki en tu vida, ponme ahí, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Elvil Garay, del de Perú, soy Reiki en tu vida. Buenos días, Carmen Terán, del de Alemania, soy Reiki en tu vida. Buenos días, María José, se escucha bien, gracias por confirmar. Maika Valero, del de Jaén, buenos días. Yolanda Olet, soy Reiki en tu vida. Rosa López. Bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Vamos a tratar un tema muy interesante que es los envíos de Reiki a distancia. Los envíos del Reiki a distancia, como absolutamente todo, hay maneras de hacerlo, ¿no? Uno puede agarrar cualquier cosa que vea por ahí por internet y ponerse a hacer envíos de Reiki a distancia, bueno, lo cual no quiere decir que vaya a ir mal, pero tampoco se pueden esperar grandes cosas cuando uno no profundiza en el aprendizaje de algo. Luego hay otra manera de enviar Reiki a distancia, que es efectivamente cuando uno ya ha aprendido o cuando está aprendiendo, hace los envíos y tiene buenos resultados. Y luego habría una manera de enviar el Reiki a distancia mucho más profesional, en la que se tienen en cuenta muchísimos aspectos. Tú sabes que yo te digo que cualquier Reiki que se haga está bien hecho, ¿sí? No hay ningún Reiki mal hecho si se hace desde el corazón y se hace con la intención y con las ganas de ayudar. No hay manera de hacer mal el Reiki, pero sí que es cierto que hay manera de profundizar más en ese Reiki que estoy enviando o profundizar menos. Entonces hoy nos vamos a enfocar en algunos aspectos que generalmente no se suelen hablar mucho. Tampoco incluso en los cursos de Reiki no se suelen hablar mucho porque no podemos hacer un curso interminable, ¿sí? Al final, una formación de Reiki tenemos que explicar aquellos conceptos, aquellas herramientas que van a ayudar a la persona para mejorar su vida y para poder mejorarla en otros. Pero luego a partir de ahí toda esa formación la podemos ir estirando prácticamente hasta el infinito. ¿Por qué hasta el infinito? Porque nuestra sabiduría es infinita, nuestra conexión con la energía universal es infinita. Por eso yo te recomiendo mucho y te digo, estos podcasts te los tienes que tomar siempre como un complemento a la formación de Reiki en tu vida. Si todavía no te estás formando, fórmate, obviamente. Y si ya te estás formando, poder venir aquí es un complemento que te va a ayudar muchísimo, porque muchas veces van a salir cosas también que no salen en la formación. ¿Por qué? Por tiempo. Y porque aquí yo me puedo explayar más. A ver, en una formación de Reiki tradicional japonés, si estamos explicando el símbolo, yo qué sé, Shoku-Rei, pues yo te tengo que hablar 10, 15, 20 minutos del símbolo Shoku-Rei. No puedo estar 4 horas hablando del símbolo Shoku-Rei. ¿Por qué? Porque
4 horas es lo que se utiliza para formar a una persona en la mitad del primer nivel. Entonces uno no puede estar 4 horas en un curso. ¿Por qué? Porque, como te digo, se haría interminable y tampoco es necesario. Pero luego sí que es importante un complemento. Por eso siempre te digo que, como si tú ya eres maestro de Reiki o si estás buscando maestro de Reiki, es muy importante no solamente en el momento del curso, sino lo que marca la diferencia es el apoyo que le das a tus alumnos y el seguimiento que le das a tus alumnos también después del curso. ¿Sí? Anótamelo ahí. Tanto si eres una persona que se quiere formar en Reiki, tienes que tenerlo en cuenta a la hora de escoger un maestro, como si eres una persona que ya eres maestro de Reiki o te estás formando dentro de la escuela. El dar un curso de Reiki no es dar un curso de Reiki y ya está. Por eso siempre os digo que un gran privilegio conlleva una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque poder acompañar a otras personas, sea en cursos o sea en terapias, es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque esa persona que va a aprender no es una cosa que la quiere aprender un mes o dos. Es decir, no le estás enseñando a la persona, y esto intento que lo entiendan todos los maestros de Reiki, tanto los que se han formado conmigo como los que no os habéis formado conmigo, que se entienda bien. Porque una persona no viene a que le enseñes una suma o una resta, donde, bueno, pues ya ha aprendido la suma y la resta, adiós muy buenas, ya tiene la suma o la resta aprendida para toda la vida y ya no hace falta que vuelvas a ver a tu profesor de matemáticas nunca más. ¿Por qué? Porque ya te ha enseñado a sumar y te ha enseñado a restar. Y eso no se te va a olvidar. Pero aquí no estamos enseñando a sumar y restar. Aquí estamos enseñando a crecer a la gente, a despertar, a evolucionar. Y eso es un proceso de por vida. Por lo tanto, tú tienes que, como maestro de Reiki, igual que le pedimos a un alumno, igual que yo le pido a mis alumnos, oye, comprométete en el largo plazo. Yo no quiero una persona en mi curso que, venga, voy a probar o hacer esto 1 o 2 meses. No, te comprometes a largo plazo o búscate otro lugar. ¿Por qué? Porque yo me comprometo a largo plazo, ¿sí? Entonces, esto es determinante, porque yo recuerdo una de las primeras formaciones que hice de Reiki. Luego tenía algunas dudas y le quería preguntar al maestro después de hacer la formación y resultaba que se había ido a Japón y había desaparecido 2 o 3 meses, o se había ido a la India y desaparecía 2 o 3 meses. Oye, ¿qué es su vida? Hace con su vida lo que quiere, obviamente, pero para mí esa no es la responsabilidad que conlleva el privilegio. Es decir, si yo inicio a una persona y acompaño en un proceso de despertar espiritual, me tengo que comprometer con esa persona. Y si esa persona dentro de 1 o 2 meses tiene alguna duda, pues yo tengo que resolverle la duda, tengo que estar ahí, no puedo estar desaparecido en la India 2 meses o 3. Esa es mi manera de entender este proceso, ¿sí? ¿Me seguís en esto? Entonces esto es súper importante también que lo tengáis en cuenta, tanto el que quiera aprender Reiki como los que estáis en la formación de Reiki en tu vida, cada vez os lo intento inculcar más, que tenemos un gran privilegio, pero también tenemos una gran responsabilidad. Y si tú asumes esa gran responsabilidad, también estás en todo tu derecho de pedir responsabilidad a tus alumnos, ¿sí? En cuanto a compromiso, en cuanto a práctica, en cuanto a estudio, etc. Sabiendo que luego cualquiera tiene la libertad de hacer lo que quiera, pero yo también tengo la libertad de pedir responsabilidad igual que la asumo, igual que la doy. Veo un poquito de agua. Buenos días, Yolanda Olet, soy Reiki en tu vida, el de Barcelona. Larisa, buenos días. Te sigo, Elvis, genial. Loli, soy Reiki en tu vida, buenos días. María Rosario, dar un curso de Reiki es un privilegio y también una gran responsabilidad, eso es. Porque no estamos hablando de dar un curso, estamos hablando de un profundo camino. Por eso cuando hay gente, y esto es importante que se entienda todo, los que ya sois maestros y los que estáis en el camino de la maestría y os queréis formar conmigo y os estáis formando, os queréis formar. Por eso cuando la gente dice, ay, es que por un cursillo de Reiki he visto que cobran 40 o 50 dólares por un cursillo de Reiki. Sí, es que te están dando un cursillo. Yo no te estoy dando un cursillo, yo te estoy dando un compromiso para un camino de evolución personal y de crecimiento personal. Tú a una persona que le pagas 50 euros no le vas a poder pedir un compromiso de por vida, ¿sí? En cambio, mis alumnos lo sabéis porque hay alumnos que 10 o 12 años después me preguntan algo y les respondo, es decir, 10 o 12 años después de haber hecho el curso,
me preguntan y les respondo con todo el amor del mundo, como si fuera el primer día que me preguntaran, eso no vale 50 euros. Ni 100, ni 200, ni 300, ¿sí? Eso vale. Por lo tanto, también uno tiene que tener conciencia que cuando se está apuntando, ¿qué quiere? Un cursillo de Reiki, donde tú vas un fin de semana, haces cualquier cosa y ya está, y luego ya veremos, o quieres un camino profundo. Por eso también los que sois maestros también le tenéis que hacer entender eso a la gente. Si alguien te dice, ay, es que el precio no es mucho por un curso de un día o de 2 días, sí, pero es que esto no es un curso de un día. Esto es un acompañamiento en todo tu proceso, con diferentes niveles donde tú te comprometes, pero yo me comprometo también. ¿Me seguís con esto? Porque es súper importante entenderlo, para los que sois maestros también y para los que os queréis formar. La palabra lo dice, exacto, cursillo. A veces hay gente que nos pregunta, bueno, yo hace muchos años que no atiendo en secretaría, algunas veces sí, ¿eh? Algunas veces me gusta ver cómo escribe la gente, en redes sociales también atiendo, pero cuando alguien pregunta, ¿qué costo tiene el cursillo? No, mire usted, esto no es un cursillo, esto no es que vienes a hacer unas cosas y te vas a tu casa. Esto estamos hablando de algo serio, profundo y a largo plazo, no de un cursillo de 1 o 2 días. Entonces uno tiene que saber a dónde quiere ir también. Y a dónde quiere ir tiene que ser consciente y consecuente de que un grado de privilegio lleva responsabilidad y cuando uno asume responsabilidad, esa responsabilidad tiene que venir de vuelta también. Muy bien, pues venga, vamos a hablar de un tema que me encanta, que es el Reiki a distancia. Y todo esto va porque esto es un complemento a la formación y a todo el apoyo que yo doy también a mis alumnos y a las personas que todavía no sois alumnos para que conozcáis pues un poco la energía de la escuela y conozcáis también alguna serie de cosas. Venga, vamos para allá. Primero de todo, que esto es algo, los que ya estáis formados obviamente lo sabréis, pero cuando hablo de Reiki a distancia tengo que introducirlo y decirlo. ¿Qué es el Reiki a distancia? Es un envío de energía con una intención, ¿sí? Es decir, yo envío energía con una intención y la intención principalmente son 3 grandes grupos. Pueden ser intención de sanación, intención de consecución de metas o intención para solucionar o mandar energía a una situación concreta. Luego, evidentemente, dentro de estas hay muchas, pero estas serían las 3 generales cuando hacemos envíos de Reiki a distancia, porque el Reiki a distancia no es solamente distancia, es distancia y tiempo también, distancia y tiempo. Por lo tanto, yo puedo enviar energía efectivamente para sanación a otra persona que está a 500 kilómetros, 1000 kilómetros, 50.000 kilómetros, a una distancia muy lejana, porque no hay espacio, ¿sí? Pero también la energía Reiki no tiene espacio ni tiene tiempo. La energía espiritual es intemporal y es infinita. Entonces, también lo podemos hacer para enviar energía a cosas que tengamos encalladas del pasado, bloqueos que consideremos que tenemos, o también a energía a metas futuras o a situaciones futuras. Pues una meta de algún logro que quieras a nivel profesional, a nivel personal, cualquier cosa que quieran manifestar o cualquier situación concreta, pues si algún día subes a un examen de conducir, le puedes hacer un envío a la energía, ¿sí? Si quieres hacer, si tienes una reunión importante, puedes hacer un envío a eso, si tienes un día una intervención quirúrgica, puedes hacer un envío de energía a eso. Esto obviamente se explica muy bien en la formación, de todas formas al final, en las pantallas finales también te voy a dar un vídeo que hay en abierto en YouTube, donde hacemos una pequeña práctica cortita de envío de Reiki a distancia, ¿vale? Pero que sepas que sirven para estas cosas. A nivel global es el envío de una energía con una intención concreta, ¿sí? Anótamelo ahí, envío de energía con intención concreta. Y las intenciones normalmente que utilizamos o bien son de sanación, o bien son de metas, o bien son de solución de situaciones. Comentaros también, ahora que me acuerdo, para los que habéis preguntado, porque hace día que nos estáis preguntando y estaban las plazas agotadas, ya hemos abierto inscripciones para Maestría Reiki del de Cero, que empezamos el 21 de marzo, en primavera, muy bonito.
Ahí en el primer comentario fijado te voy a dejar para que puedas pedir info. Buenos días, Ana Solá, Antonia Arroyo. Reiki a distancia es un envío de energía con una intención, eso es. Luego, es algo que hay gente que muchas veces dicen, es que gente que a lo mejor está cerrada al Reiki, es gente muy escéptica y que a lo mejor se consideran que están mucho en el ámbito científico ortodoxo, te dicen, no, pero es que el Reiki no hay demostración, no hay evidencias clínicas o científicas de que el Reiki funciona. Eso es falso. Hay evidencias científicas y clínicas de que el Reiki funciona. Ensayos clínicos, sin ir más lejos, en la página PubMed, que es una web médica, hay centenares de ensayos donde se ha demostrado que el Reiki funciona para muchas cosas. Luego ya también se ha estado utilizando en muchos hospitales, en muchísimos países del mundo, en muchas mutuas está. Es decir, que es una evidencia. Lo que pasa es que va a haber gente cerrada, incluso el que es muy escéptico y no quiere creer y te dice no, incluso te va a decir no, es que primero posiblemente no sepa ni que hay ensayos. Pero si tiene ganas de molestar, a lo mejor te dirá, sí, pero es que esos ensayos, no sé, le pondrá a cualquier problema al ensayo. Pero no hay absolutamente ninguna duda que hay una evidencia. Incluso hay evidencias, y en alguno de mis libros os comparto, hay evidencias de la sanación a distancia, ¿sí? Ya en los años 80, la científica Isabel Tarr, creo que era en... Bueno, era una universidad de Estados Unidos. Ahora mismo no recuerdo concretamente la referencia en qué universidad, pero que habían hecho ensayos de energía a distancia y habían comprobado que funcionaba. Es decir, que hay evidencias, el que busca encuentra. Pero luego, aparte de la evidencia de ensayos, está lo que es empírico, que es que a uno mismo le funciona y cientos de miles de personas en el mundo llevan tiempo practicándolo y funcionan, ¿vale? Así que esto ya cada vez más, conforme la ciencia vaya conociendo más todo el tema de la física cuántica y cómo funciona, cada vez se le va a encontrar más explicación a el funcionamiento de la energía, pero la realidad es que a día de hoy no sabemos exactamente cómo funciona. Sabemos que hay un campo cuántico, que todo está unido, que la energía pasa por ese campo cuántico. En la energía cuántica dicen que la partícula más pequeña que hay son los quarks. Bueno, pues los quarks están en ti, están en mí, están en el aire, están en todas partes y hacen que se una todo el universo en un mismo campo cuántico. Bueno, pues esa energía va por ahí, lo que se ha llamado el éter o el akasha, le llaman el campo cuántico. Por lo tanto, cada vez empezamos a entender más, pero también es cierto que no necesitamos entenderlo del todo para que no funcione. Eso es muy fácil de entenderlo. Tú seguro que no entiendes muy bien cómo funciona la luz en tu casa. No sabes muy bien cómo funcionan los cables, qué cables van a un lugar, qué cables van a otro. No lo debes saber bien. En cambio, tú le das a la luz y funciona, porque no necesitan que tú sepas de electricidad, de cómo funciona exactamente eso, para que funcione. Pues esto es exactamente igual. No necesitamos saber el paso a paso de cómo funciona, porque es muy misterioso, para que funcione. Muy bien. Entonces, ¿qué más? Antes de hablar, de ir a las claves, que todo esto son preguntas que luego vais haciendo. ¿Cómo funciona o cómo se hace? Hay diferentes métodos de hacerlo. No vamos a entrar, como digo, en los métodos porque el objetivo es ver cómo se puede fortalecer. Pero se puede enviar energía a distancia a través de la visualización, a través del método del papelito, que en las pantallas finales te voy a compartir un vídeo con el método del papelito, a través del mantra, a través de tu propio auto-reiki, a través de la caja de reiki, a través de la parrilla de cristales de cuarzo, es decir, hay muchos métodos. Algunos métodos están preparados más para cuando alguien empieza y luego hay otros métodos que son para cuando alguien ya está más avanzado. Pero hay muchísimos métodos y no hay una única manera correcta de enviar el Reiki a distancia. No hay una única manera correcta, ¿sí? Luego, ¿quién puede recibir Reiki a distancia y quién puede dar? Recibir Reiki a distancia puede recibir todo el que esté abierto para recibir, ¿sí? Y haya dado permiso. Entonces,
¿Alguien escéptico puede recibir Reiki a distancia? Sí, siempre y cuando esté abierto. ¿Vale? Porque tenemos que entender que puede haber dos tipos de personas escépticas. Uno, una persona escéptica que esté cerrada, diga, no, yo no quiero, yo en esto no creo mucho, pero además no quiero saber y déjame a mí de tonterías, ¿sí? Escéptico y cerrado. No le envíes Reiki a distancia. Primero porque te está diciendo que no quiere, pero segundo porque lo va a bloquear. Si alguien no quiere recibir energía, por mucho que tú hagas, lo va a estar bloqueando. Por lo tanto, tenemos un tipo de escépticos que son escépticos y están cerrados. No hay nada que hacer con ellos. No te canses ahí. No dediques tu hermosa energía, tu valioso tiempo y tu amor energético en personas que están escépticas y cerradas. Ahora bien, luego pueden haber otro tipo de personas, como por ejemplo yo era al principio. Cuando yo empecé con todo el mundo energético, yo era escéptico, pero estaba abierto. Es decir, no creía mucho, me era difícil de creer, me cuestionaba mucho el funcionamiento de la energía, me cuestionaba mucho que eso funcionara, me cuestionaba mucho ya luego el Reiki a distancia, también era escéptico, pero al mismo tiempo estaba abierto. En mi caso particular estaba abierto porque estaba viviendo una situación complicada en la vida. Entonces, como estaba viviendo una situación complicada en la vida, digo, a ver, yo en esto no creo mucho, pero bueno, tampoco veo otras muchas opciones. Vamos a probar. Entonces empecé a probar e incluso siendo escéptico, empecé a tomar algunos beneficios. Empecé a tener algunos beneficios de sentirme más tranquilo, de ver que mi respiración cada vez era más profunda, ver que tenía momentos de paz que no había experimentado anteriormente en mi vida. Bueno, ¿eso qué me hizo? Que ese escepticismo empezó a pasar paulatinamente a creencia, a decir, ostras, pues esto parece ser que funciona, ¿no? Y luego cada vez más se fue asentando. Pero fíjate que aquí te estoy dando una información muy clara también, que incluso aunque uno pueda ser escéptico, Reiki funciona. Y eso es una demostración clara para los aguafiestas que les gusta decir que Reiki es placebo. No, Reiki no es placebo. Si Reiki fuera placebo, es decir, que funciona porque te crees que va a funcionar, no le funcionaría a los escépticos, no me hubiera funcionado a mí, porque yo era escéptico. No tenía, y he tenido muchísimos alumnos escépticos, muchísimos. Es más, yo después del primer nivel ya vi que Reiki, el auto-Reiki me funcionaba y tal, pero yo, por ejemplo, los envíos de Reiki a distancia en el segundo nivel, que se enseñan en el segundo nivel, yo tardé tiempo en hacer envíos a distancia. Porque no me lo creía todavía. No me lo creía. Decía, bueno, yo lo del auto-Reiki sí me lo creo. Lo del Reiki presencial sí, porque le he dado Reiki a otra persona y veo que la persona se relaja, incluso se duerme, luego me dice que está muy bien. Ostras, pues esto sí que funciona. Pero en mi cabeza no entendía cómo podía funcionar el Reiki a distancia. Por lo tanto, era escéptico y los primeros meses no trabajé apenas con Reiki a distancia. Luego ya empecé a trabajar, empecé a ver beneficios y luego también empecé a experimentar, empecé a investigar y vi cómo había evidencia también de la sanación a distancia, ¿no? Eso también hizo que mi mente se lo creyera más, etc. Pero que al principio yo empecé a hacer envíos de Reiki a distancia con muy poca creencia y me funcionaba también. Por lo tanto, es una demostración clara que el envío del Reiki no es placebo, porque funciona aun cuando incluso no creas en ello. Obviamente tienes que estar abierto, porque si lo vas a practicar como para decir, mira, lo voy a practicar para asegurarme que no funciona, pues entonces no te va a funcionar tampoco. Tú tienes que practicarlo aunque no creas, pero abierto a que pueda suceder cualquier cosa, a dejarte sorprender. Es un poco como yo empecé, ¿no? Oye, en esto yo no creo a pies puntillas en esto, pero me voy a dejar sorprender, a ver qué pasa. Ahí esa gente sí que le pueden mandar energía a distancia. Y de hecho esa gente es la que luego se vuelven más fanáticos, como por ejemplo yo, ¿no? Porque te das cuenta y te sirve para ser humilde también y decir y darte cuenta que tu sistema de creencias muchas veces te está limitando durante mucho tiempo. Y cuando cambias esa creencia, te expandes y creces y puedes contribuir a un mundo mejor también. ¿Y quién puede enviar Reiki a distancia? Esta es otra pregunta que también hacéis habitualmente. Mirad, Reiki a distancia
lo normal, tú sabes que a mí no me gustan las prohibiciones, no, tú no puedes hacer envíos de Reiki a distancia porque no estás iniciado en Reiki, no, esa es energía de antigua era y nunca me cansaré de repetirlo. Energía de antigua era prohíbe, energía de nueva era da conciencia, ¿sí? Y hasta bien de actuar como han actuado históricamente las religiones, los sistemas políticos, donde entienden que el personal es tonto y entonces como es tonto le digo exactamente lo que tiene que hacer. Bueno, pues la energía de la nueva era, o como yo considero que tiene que ser la energía de la nueva era, es que no considero al personal como tonto, sino lo que hago es intentar decirle las cosas desde la conciencia, no desde la prohibición. Entonces, tú vas a escuchar mucho por ahí maestros de Reiki o incluso personas que ni son practicantes de Reiki, porque que algún maestro de Reiki te pueda decir algo, pues mira, aún tiene su autoridad, ¿verdad?, para decírtelo, pero luego hay gente con todo el atrevimiento y la falta de conciencia del mundo, donde me dice a mí cómo yo tengo que hacer las cosas y luego resulta que es que ni están iniciados en Reiki, pero según ellos han escuchado, yo lo tengo que hacer como ellos me dicen, ¿no? Entonces, vas a escuchar mucho por ahí, tanto de maestros como de otros practicantes de Reiki, como incluso gente que no tiene ni practica Reiki, que te va a decir que el Reiki a distancia solamente lo puede practicar o tiene prohibido practicarlo el que no está iniciado, ¿sí? Eso te lo vas a encontrar por ahí. Entonces, yo no te hablo de prohibición, yo te hablo de conciencia. Si tú quieres practicar de manera habitual el Reiki a distancia, lo normal es que te formes y te formes bien. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con energía. No estamos trabajando con cualquier tontería. Estamos trabajando con energía. Entonces, cuando uno trabaja con energía, está bien que se informe, se forme bien y tenga cercano a alguien que tiene experiencia en ello y le pueda acompañar en el camino a medio y largo plazo también. Esa es la realidad, ¿vale? Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, Javier Ma, ¿yo puedo practicar alguna sanación a distancia puntualmente aunque no esté iniciado? Obviamente que lo puedes hacer, no hay ninguna prohibición, pero lo normal es que si tú quieres practicar de manera habitual, te formes y te formes bien, no de cualquier manera también, ¿vale? Muy bien, pues venga, vamos a las claves para fortalecer. La he dividido en diferentes bloques. El bloque 1, que son claves en la conexión, bloque 2, claves en el entorno, bloque 3, claves en el terapeuta, bloque 4, claves en el receptor y bloque 5, claves adicionales, ¿sí? Anótamelo ahí, para que tengamos una composición de lo que vamos a ver. Claves en la conexión, claves en el entorno, claves en el terapeuta, claves en el receptor y claves adicionales. Y anótame también si ya estás iniciado y si estás haciendo envíos de Reiki a distancia y también qué experiencias tienes. Coméntame algunas experiencias que tengas con tus envíos de Reiki a distancia. Flavita dice, ¿hay que pedir permiso para enviar Reiki a distancia? Obviamente, Flavita, no me has escuchado mucho, ¿no? Intuyo que no eres alumna de Reiki en tu vida. Sí, hay que respetar el libre albedrío de la persona, ¿vale? Hay que respetar el libre albedrío de la persona, igual que a alguien no ataríamos en una camilla, ¿verdad? En una mesa camilla para darle Reiki aunque no quiera, tampoco lo haríamos a distancia. Eso, hay personas también, yo entiendo, ¿eh? Hay personas que dicen, bueno, pero mi opinión es esta. A ver, todo el mundo puede opinar, ¿sí? Faltaría más, todo el mundo es libre de opinar. Pero la realidad es que no tienen el mismo validez una opinión que otra. Y eso hay gente que le rechina, pero ahora vas a ver que es muy fácil de entender. Dice, no, es que todas las opiniones son importantes. Todas las opiniones depende de qué y depende en qué contexto. Porque si hay una persona, tú imagínate que ahora yo me reúno o voy a ver un podcast de alguien que es especialista, un auténtico especialista en jardinería, ¿sí? Él es un auténtico especialista en jardinería y yo no tengo ni idea de jardinería o quiero aprender o tengo un poco de conocimiento. Entonces, él es un auténtico especialista en jardinería y dice una cosa y yo de mi opinión, que es contraria.
Dices que mi opinión también tiene validez. Bueno, mi opinión no tiene la misma validez que la suya. Es obvio, ¿se entiende eso o no? ¿Cómo va a tener la misma validez mi opinión, que no tengo ni idea de jardinería, que de alguien a cómo cuidar las plantas, que de alguien que tiene 20 años de experiencia en jardinería? Es que es obvio. Lo que pasa es que a veces confundimos las cosas. En pensar, es que todo el mundo tiene derecho a opinar. Claro que tiene el derecho a opinar todo el mundo, pero no tiene la misma validez la opinión de alguien que tiene mucha experiencia que la opinión de alguien que no tiene experiencia en ese tema concreto. Porque si no, estamos en la ignorancia, opinando de cosas que no tenemos un profundo conocimiento. ¿Sí? Pilar dice, sí, permitidme unos segundos, sé que quiero leeros a los que estáis. Sí, estoy haciendo Reiki a distancia, algunas personas sienten la energía en el momento, genial. Yo he enviado Reiki a distancia para varias personas a las horas del examen y las he ayudado a estar más tranquilas. Montserrat Carrera, genial. Yo lo he hecho para mí y para otros y he visto los resultados. Genial, qué bueno. Flavita dice, es que quiero ayudar a mi hijo. Mira, es súper importante que se entienda que para ayudar a nuestros hijos, antes nos tenemos que ayudar a nosotros mismos. Cuando nosotros hacemos un profundo trabajo interior con nosotros mismos y nosotros brillamos al máximo, entonces los que están alrededor nuestro empiezan a crecer. Por lo tanto, la recomendación tuya, Flavita, es que lo primero que hagas es formarte tú en Reiki, elevarte, brillar, y cuando brilles, los demás van a venir a ti, tu hijo y quien sea. Eso me pasó a mí. Yo tenía familiares y amigos que no creían para nada, y cuando ya me han visto a mí con los resultados que yo he tenido en mi vida, es cuando me han dicho, yo quiero eso también. Es decir que por eso nunca podemos forzar a nadie a que haga algo que no quiere, solamente a través del ejemplo y a través de brillar muchísimo. Por eso siempre no es casualidad que el Reiki a distancia se enseñe en el segundo nivel y no en el primero. ¿Por qué se enseña en el segundo y no en el primero? Porque en el primero nos enfocamos en el trabajo de uno mismo para luego tener más fuerza para poder ayudar a otros, ¿vale? Maika Valero dice, buenos resultados, estoy tratando a una doctora de Albacete, lleva 9 sesiones y marca la diferencia. Qué bueno, y qué bueno también que puedas tratar a una doctora. Estos comentarios los tenéis que compartir también en el grupo de alumnos, Maika, porque inspiráis a otros compañeros, ¿vale? Fíjate que cada vez yo tengo cada vez más alumnos que son doctores también y doctoras. Muy bien, pues venga, vamos allá. Claves en la conexión. 1. Algo que posiblemente no lo habrás escuchado nunca, y si me lo has escuchado, me lo has escuchado a mí, que es el diezmo energético. ¿A qué me refiero con el diezmo energético? Estamos hablando en el momento antes de darle una sesión a otro, ¿vale? O en tus envíos de Reiki a distancia para cosas tuyas del pasado o cosas del futuro. Entonces, es decir, serían los momentos previos. Vamos a hablar de cosas para fortalecerlo, que ayuda a fortalecerlo. El diezmo energético. ¿Qué es el diezmo energético? El diezmo energético es el tiempo que tú dedicas antes, los minutos anteriores. Es algo que, porque todos hemos escuchado hablar del diezmo, ¿verdad? ¿El diezmo qué es? Generalmente, ¿qué conocemos por diezmo? Es un 10% de tu salario o de tus ganancias que los entregas a una causa social, ¿sí? Los entregas a una asociación, los entregas a tu iglesia, los entregas a tu párroco, a la ONG, a quien sea, a un maestro, a quien sea. Es un diezmo que verdaderamente es como una entrega a Dios. Tú te sientes agradecido por lo que tienes y una parte de lo que tienes lo entregas a Dios a través de una asociación, a través de una agrupación, a través de lo que sea. Eso es como generalmente se ha conocido el diezmo. Pero yo aquí te estoy hablando no del diezmo de dinero, sino del diezmo energético. Es decir, que tú, como agradecimiento a poder ayudar a otra persona, porque es una bendición, entregues unos minutos de tu tiempo antes de esa sanación. Por lo tanto, dediques unos minutos a hacer una práctica de autorreiki, aunque sea de 10 minutos. Aunque sea, el diezmo sería un mínimo del 10%, ¿no? Pues si tú vas a dedicar 20 minutos, por ejemplo, a envíos de Reiki a distancia,
pues dedicar como mínimo 2 de previo a un ejercicio de respiración. Si tú vas a dedicar 1 hora de una terapia, incluso presencial, a otra persona, pues serían como mínimo 6 minutos a una práctica contigo mismo. ¿Ahí qué estás haciendo? Ahí estás haciendo una entrega, tanto a la persona que te va a venir como a ti, como a Dios o al universo. Yo esto lo he hecho siempre y normalmente he hecho el diezmo energético en más de un 10%. Yo, por ejemplo, cuando hago las formaciones de Reiki, nadie me va a ver llegar con 15 minutos de antelación o llegar 10 minutos más tarde cual estrella de cine entra ahí cuando todo el mundo le está esperando. No, a mí me vais a ver en mis formaciones de Reiki el primero, antes que la mujer de la limpieza incluso. Algunas veces he ido a la sala de Reiki al día siguiente y la mujer todavía no había ido a limpiar de lo temprano que he ido yo. ¿Por qué? Porque entrego un diezmo energético que es que bendiciendo y venerando y honrando todo lo que voy a hacer luego y honrando a toda la gente que va a venir luego, dedico 2 horas de mi tiempo antes de la formación. ¿Sí? Y algunas veces incluso más de 2 horas. La formación es a las 10 y a las 8 ya estoy yo. Que Gaby me dice, cada vez me vas a decir de venir más temprano. No, Gaby, tú con que vengas a las 8 está bien, pero si yo quiero venir a las 7:30, vengo a las 7:30. ¿Por qué? Porque me nace, porque es una entrega, es un trabajo conmigo, trabajo con la sala, purifico, pongo música, me relajo y honro todo el trabajo que voy a hacer. Créeme que esto que te estoy diciendo, si de todo el podcast te quedaras únicamente con esto, ya sería suficiente. Porque esto marca la diferencia con la intención. Marca la diferencia a que un terapeuta vaya corriendo a hacer una sesión o a que vayas corriendo con prisas a hacer un envío de Reiki a distancia o que vayas a impartir un curso corriendo, que llegues tú casi más tarde que los alumnos. Marca la diferencia. Creerme. Si no, no lo estaría diciendo aquí. Veo un poquito de agua. Bueno, que realmente te digo agua, pero hoy tengo té. Hoy me he hecho un té. Así que si tú vienes cada día aquí en el vivo también y tienes la oportunidad de hacerlo tomando un té, coméntame cómo lo estás haciendo, que quiero saber si estás en casa tomando un té, si estás de camino al trabajo, si estás en el gimnasio, si estás conduciendo. Cuéntame, que me interesa, tengo curiosidad por saber desde qué lugares o desde qué momentos diferentes estáis escuchando el podcast, porque tanto si estás en España, que es a las 8 de la mañana hora española, como si vives fuera de Europa, que para ti son madrugadas, lo que te recomiendo es que lo escuches a primera hora de la mañana. ¿Para qué? Para empezar con una energía. Sería como tu diezmo al día, ¿verdad? Honras el día que vas a tener con una elevada vibración. Muy bien, pues venga, seguimos con los envíos de Reiki a distancia, claves de la conexión, la primera parte. Diezmo energético. Segundo, importante también la intención, poner una intención en los previos, después de hacer tu diezmo energético, después de hacer tu práctica pues de respiración o de auto-reiki, una técnica del reiki tradicional, incluso un auto-coaching, como se enseña en el máster de coach, una crilla, algo que te haga conectar y lo hagas como una entrega a Dios, a tus alumnos, a la gente que le vas a dar la terapia. Luego, la intención. La intención es súper poderosísima. Hay ensayos clínicos también del poder de la intención en universidades. Entonces, ¿a la intención a qué me refiero? Que pongas una intención de para qué vas a enviar esa energía. Y cuando digo para qué, no tiene que ser concretamente exactamente lo que quieres que suceda. Puede ser a nivel general. Los 3 tipos de intenciones que te decía que hay pueden ser de sanación, ¿no? O pueden ser, alguna vez estás haciendo un envío para la consecución de una meta, pues entonces también pones la intención. Cuando hacemos el método del papelito, la intención ya la estamos poniendo cuando lo escribimos en el papel, ¿verdad? Pero también lo puedes hacer verbalmente. Por ejemplo, una intención que hago yo a nivel general, pero que luego, obviamente, cada uno la puede utilizar a su manera, es sintonizo con la energía Reiki, con la intención de una sanación física, mental, emocional y espiritual. Pero tú en un momento determinado puedes decir, sintonizo con la energía Reiki, con la intención de una sanación mental. A mí no me gusta poner en la frase el nombre de las enfermedades, si hay alguna enfermedad, no me gusta poner el nombre. ¿Sabéis qué?
prefiero no etiquetar porque normalmente los nombres de enfermedades están con una etiqueta limitante y con una baja vibración. Por lo tanto, yo no pongo nombres, no digo, para que me entendáis, sintonizo con la energía Reiki con la intención de sanar los problemas que tengo de ansiedad. Yo no lo hago así, lo cual no quiere decir que esté mal hecho, sino yo prefiero no poner el nombre. Por lo tanto, si sería para eso, pues le daría la vuelta. Sintonizo con la energía Reiki con la intención de vivir totalmente relajado, en paz y equilibrado, ¿sí? En lugar de decir para sanar la ansiedad, yo pondría unas afirmaciones positivas que sea el opuesto. Pero como digo, la intención puede ser para cualquier cosa. Como te digo, no es necesario que sea un ultrafoco de la intención concreta. Puedes hacer una intención general, pero sí es importante que haya una intención, ¿vale? Anótame ahí. Claves en la conexión. 1, diezmo energético. 2, intención. 3, algo que también fortalece. Bebo un poquito. Algo que fortalece la energía Reiki, que también se utiliza en el momento de conexión, en los momentos previos, que son los símbolos de Reiki. Es decir, ¿los símbolos de Reiki son imprescindibles para hacer el envío de Reiki a distancia? No, no es imprescindible, pero refuerza. Por lo tanto, el que está en el segundo nivel lo que hace es utilizar el símbolo de la distancia. El que está en el tercer nivel o en la maestría utiliza el símbolo maestro. Por lo tanto, el dibujar el símbolo es un paso también importante que te va a ayudar a fortalecer, porque el símbolo lo que hace es que conecta con una frecuencia concreta. En el caso de la distancia, lo que hace es conectar con la energía a distancia, es decir, conecta con el éter, con el akasha, con el campo cuántico, para que esa energía fluya con muchísima más fuerza y con menos interferencias. Por lo tanto, está ayudando a fortalecer todo lo que vas a hacer luego. 4. No tiene que ser en este orden tampoco, ¿eh? Yo te he puesto en el orden que generalmente lo suelo hacer yo, pero no tendría por qué ser este orden exactamente. Pero sí es importante que estos 5 puntos, si lo quieres potenciar, en la conexión estén. Y esto te va a llevar, incluso con el diezmo energético, para hacer envíos de Reiki a distancia, te va a llevar 5 minutos, ¿eh? Obviamente, si tú quieres alargarlo a 10, pero con 5 o incluso con menos, está bien. Te estoy hablando para envíos a distancia. Obviamente, para un envío, para una sesión presencial, pues yo sí que lo alargaría a 10 minutos como mínimo. Todo este previo, porque sumaríamos lo que es el diezmo energético. Y yo no os comparto nada que no hiciera cuando daba sesiones presenciales también. Yo cuando daba sesiones presenciales nunca ponía a 2 personas juntas. Es decir, si alguien le tenía a las 4, no ponía a alguien a las 5 de la tarde. Incluso cuando tenía la agenda llena, no le ponía a alguien a las 5. Lo ponía a las 5:15 o a las 5:20. ¿Para qué? Para yo tener ese espacio de 10-15 minutos de conectar. Luego ya cuando tenía bastantes sesiones, lo que hacía era el diezmo al principio de la tarde y ya lo hacía con la intención de toda la tarde. Pero luego igualmente me dejaba un espacio de 5-10 minutos entre una sesión y la otra. A mí me gustaba para reconectarme con la persona que iba a venir en ese momento. Entonces, 4.4. Agradecimiento sincero. ¿Sí? Tenemos que agradecer, pero de manera sincera. Conectar aunque sea 1, 2, 3 minutos con ese agradecimiento por lo que estamos haciendo. Ponerte en posición de gaso, que es el mudra de oración, juntar palma de la mano con palma de la mano, sintiendo cómo tocas una palma de la mano con la otra, dibujando una ligera sonrisa en los labios y decir, wow, me siento agradecido por lo que voy a hacer ahora. Y ese agradecimiento sincero pueden ser 30 segundos. O sea, no es tan importante el tiempo del agradecimiento sincero. Lo importante es que tú conectes con ese agradecimiento, aunque sean 15, 20, 25 segundos. ¿Sí? Y luego 5. Esto también es muy importante. ¿Para qué? Para dejar al ego de lado. El quinto es: entrega los resultados al universo o a Dios, como tú le quieras llamar. Entrega los resultados. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes hacer, por trabajarte interiormente, puedes hacer muchísimas cosas para que tus sanaciones sean más fuertes, y en eso nos estamos centrando. Pero definitivamente los resultados no están en tu mano. ¿Sí? Los resultados no están en tu mano.
Y eso tienes que entenderlo. ¿Por qué? Porque si no, estás poniendo ego y asumes una responsabilidad que no es tuya. Antes te decía, tú tienes una gran responsabilidad si eres maestro de acompañamiento a tus alumnos, pero no tienes responsabilidad sobre sus resultados. Pues igual en las sesiones. Yo no tengo responsabilidad sobre vuestros resultados, porque yo no puedo intervenir en la cabeza de cada uno de vosotros, en las rutinas de cada uno de vosotros, en vuestro proceso kármico. No puedo. Por suerte, ¿no? Porque si yo pudiera influir, no tendrías libertad tú. Es decir, yo no puedo influir en tu proceso de sanación directamente. O sea, no, sí que puedo influir indirectamente, pero no soy responsable de tus resultados. Aquí, el único responsable de los resultados de uno es el propio proceso de uno. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces nos atribuimos unas responsabilidades que no son nuestras. Nos quitamos otras que sí son nuestras, como ese acompañamiento y esa entrega y esa pasión y ese cuidarte y ese elevarte y ese trabajarte bien para estar bien elevado. Eso sí es responsabilidad tuya. Comer bien, tener una vida lo más ordenada posible, todo eso es responsabilidad tuya. Y hacer la técnica para la sesión es responsabilidad tuya. Pero lo que ocurre no es responsabilidad tuya. No. Tú no puedes ejercer un control total y directo sobre los resultados de las personas. ¿Se entiende eso o no? Entonces, esto primero es una verdad y segundo, es una cura de humildad. ¿Para qué? Para decir, me quito del camino, ahora hago lo que tengo que hacer, pero dejo los resultados en manos de Dios. Uno de mis maestros, uno de los maestros japoneses con los que me formé, aparte de Hiroshi Doi y también con Yakuten Inamoto, decía, cuando vayas a dar una sesión de Reiki, cierra los ojos, sonríe y ríndete al universo. ¿Sí? Pues eso sería, rendirte al universo. Sería el paso 5 previo. Y no querer estar manipulando los resultados y si le va a ir bien y si no le va a ir bien y lo voy a hacer bien y no lo voy a hacer bien. Sacamos al ego de lado. Como decía otro gran maestro, Osho, decía, la sanación ocurre cuando el sanador desaparece. Sí, anótamelo ahí. La sanación ocurre cuando el sanador desaparece. ¿Qué quiere decir? Que entregas los resultados a Dios. Tu ego desaparece. No es que desaparezcas tú como sanador, obviamente ahí estás canalizando la energía. Lo que desaparece es tu ego. Y entonces cuando desaparece tu ego en ese momento, te conviertes en un canal mucho más puro y los resultados son mucho más grandes. Es decir, paradójicamente, cuando entregan los resultados a Dios, te quitan de la ecuación, es cuando los resultados se aumentan muchísimo. Y luego, cuida también, esto ya no sería como un extra, cuida también de darte los méritos a ti. Siempre reconoce y da los méritos a la persona y a la energía universal. Tú tienes tu mérito, obviamente, también, que sobre todo en la práctica y el cuidarte, pero no te atribuyas todos los méritos a ti. Atribuye los méritos a la persona que está haciendo un buen trabajo y atribuye los métodos también a la energía. A mí me gusta más atribuir los méritos a la persona. Yo cuando algún alumno me dice, es que me has ayudado mucho en esto y tal, le digo, eres tú lo que lo has hecho, eres tú. Yo pasaba por ahí, ¿sí? Es que tienen mucha luz y me ha ayudado a esto o a lo otro. Sí, yo era una luz que pasaba por ahí y tú la viste, pero el trabajo lo has hecho tú. El trabajo lo has hecho tú, ¿sí? Porque es una realidad también. Lo que pasa que hay muchas personas, terapeutas, que como terapeutas son personas también, que a lo mejor no tienen la autoestima lo suficientemente alta y para reforzar su autoestima se quieren atribuir todos los méritos a ellos, ¿sí? ¿Se entiende eso o no? Entonces no hace falta atribuirte todos los méritos tú para tener autoestima. Puedes tener autoestima sin tener que atribuirte todos los méritos, porque lo que ya estás haciendo ya es una auténtica bendición. Y ya está demostrando que te amas a ti mismo y que amas a los demás si estás contribuyendo a un mundo mejor. Muy bien, venga, vamos a hablar de las claves del entorno y mañana continuaremos con las claves del terapeuta, las claves del receptor y 5 claves adicionales. ¿Sí?
Hemos visto claves de la conexión, diezmo energético, intención, símbolos, agradecimiento sincero y entrega de los resultados a Dios. Y ahora vamos a ver las claves del entorno. Los resultados no están en nuestras manos, exacto. Y cuanto más entendemos eso, más fluimos. Lo que pasa es que a nuestro ego le cuesta, ¿eh? Le cuesta entender eso. Nuestro ego tiene, mira, esto es importante que se entienda. Nuestro ego tiende a verse el responsable de los resultados, tanto si son para bien como si son para mal. Es decir, ¿cuál es la manera egoica de proceder de nuestra mente? Si tú le envías Reiki a distancia a alguien y ese alguien te dice, no, es que no he notado nada, que eso puede pasar también, ¿eh? O sea, que tú le envíes Reiki a distancia a alguien y alguien te diga, es que no he notado nada. Bueno, pues entonces tu ego tiende a cuestionarse, o bien que no sirvo, es que no lo he hecho bien, o quizás que Reiki no funciona, ¿sí? Pero cuestionas, pero principalmente uno se cuestiona a él mismo, porque que Reiki funciona es evidente, porque lo ve a través de otra mucha gente que está funcionando, ¿no? Por lo tanto, uno se suele cuestionar él, ¿será que yo no seré lo suficientemente bueno? Y el ego se responsabiliza de los malos resultados en teoría, ¿no? Que nunca hay malos resultados, pero serían ausencia de resultados. Es decir, el ego se responsabiliza de la ausencia de resultados que no ves. Pero también tiende a irse al otro lado. Cuando uno empieza a darle Reiki a otro y el otro dice, wow, pues me ha ido muy bien, es que he notado la energía y me he sentido muy tranquilo, nuestro ego se empieza a engordar. Wow, pues qué bueno que soy, ¿no? Qué bueno que soy haciendo Reiki a distancia. Es que soy muy bueno y se va engordando el ego. Y eso tampoco nos sirve. Por lo tanto, uno tiene que ser calmo, tanto cuando hay ausencia de resultados como cuando hay abundancia de resultados. Tienes que andar calmo en los dos casos y entender que tú estás haciendo tu trabajo y posiblemente lo estás haciendo igual de bien cuando ha habido ausencia que cuando ha habido abundancia. Lo que pasa es que hay una parte importante que no depende de ti. ¿Sí? Pues venga, vamos a las claves del entorno. 1. Mira, esta es una palabra que se utiliza mucho en Japón, que es el dojo. Decidme si habéis escuchado hablar del dojo. Y ahora vas a ver a lo que te refiero. Te lo escribo. ¿Has oído hablar del dojo? A lo mejor si has practicado artes marciales o lo tienen más en relación a las artes marciales. Entonces, clave 1 del entorno. Ideal en tu dojo. ¿Qué es el dojo? El dojo es un espacio donde hacemos una práctica. ¿Sí? Donde hacemos una práctica que normalmente se ha escuchado mucho en el tema de las artes marciales, pero en el Reiki también. Sobre todo Hayashi. El maestro Hayashi creó su propio dojo particular como clínica de Reiki. Hayashi fue uno de los maestros que aprendió con Mikao Usui. Hayashi era el único doctor de los 21 maestros que aprendieron con Usui. Y él lo que hacía era enfocarlo principalmente en la parte terapéutica. Y lo que hizo fue crear su propia clínica para dar terapias de Reiki, que le llamaba dojo. Él trabajaba en un hospital, pero aparte creó su dojo, su clínica, y lo que hacía era darle Reiki a personas. Y fue el que introdujo las camillas en el Reiki, porque hasta entonces el Reiki se había dado en sillas o en el suelo, o en la posición de Seiza, que es con las rodillas en el suelo, que es una posición japonesa. Bueno, pues Hayashi fue el primero que introdujo las camillas en su dojo, y una de las personas que recibió fue la maestra Takata, la que posteriormente fue maestra Takata, que trajo Reiki a Occidente. Pero bueno, no nos vamos a meter mucho en temas históricos. ¿Por qué te digo eso? Porque el dojo es algo que también tenemos que tener en cuenta en nuestra propia práctica, y que es un espacio que nosotros dedicamos a hacer esos envíos, o bien a nuestra propia práctica también. Entonces, cada uno dentro de sus posibilidades. Porque hay personas que me dicen, Javier, pero yo es que no tengo una habitación aparte para dedicarla solo a esto.
Bueno, pues busca una alternativa. Siempre tenéis que buscar alternativas. No nos tenemos que conformar con no puedo. O no, o yo no puedo porque no tengo. Oye, pues entonces hazte un mini dojo. Un mini dojo que es un pequeño espacio en algún lugar, en tu habitación o lo que sea, donde tú pues tengas a lo mejor pues algo que te inspire, que eso lo vamos a hablar ahora en el punto 2, pues una vela, una foto o cualquier otro elemento, ¿sí? A lo mejor es una silla en un espacio pequeño al lado de tu habitación, pero en esa silla, yo qué sé, le dibujas un símbolo de Reiki y ese es tu dojo. Tienes que utilizar tu creatividad también. Lo que siempre tienes que hacer cuando dices yo no puedo por esto, preguntarte ¿cómo voy a poder? El no puedo no me sirve, ni te tiene que servir a ti. Si tú eres alumno mío o te quieres formar conmigo, tienes que entender que a mí el no puedo no me sirve. Yo no te voy a aceptar el no puedo. ¿Por qué? Porque te estoy limitando. Si te acepto el no puedo, estoy aceptando tu limitación. Y yo no sé si tú te conformarás con tu limitación, pero yo no me conformo con tu limitación. Te lo vuelvo a repetir. Yo no sé si te conformarás con limitarte, pero yo no me conformo con que tú te limites. Por lo tanto, si tú te conformas con limitarte, a lo mejor yo no soy tu maestro. Pero si no te conformas con limitarte, yo te voy a empujar a que no te limites. Y te voy a tocar creencias. Y te voy a revolver un poquito para que no te limites. ¿Sí? Entonces, cuando tú dices no puedo, tienes que cambiar esa frase y decir, ¿cómo voy a hacer para poder? Y empezar ahí a apuntar cosas que se te ocurran. Y pedir respuestas también al universo. Pero en el momento que tú cambias la frase, anótamelo ahí, en el momento que cambias la frase de no puedo para preguntarte cómo voy a poder, y estás abierto a que puede haber una forma, que quizás tú ahora no la estás viendo, pero puede haberla, estás, uno, abriendo las puertas al universo a que tú puedas. Y dos, estás empezando a activar unas áreas de tu cerebro que no vas a activar nunca con el no puedo. Por lo tanto, yo no te voy a permitir el no puedo. No te lo voy a permitir, pero no por mí, sino por ti. A mí que tú digas no puedo, no me va a hacer un gran cambio en mi vida. Pero a ti sí. ¿Sí? ¿Me seguís en esto? Así que nada de no puedo. Si tú tienes algunas veces, si tú me puedes preguntar a mí, si eres alumno de Reiki en tu vida y te has preguntado varias veces no puedo, o cómo voy a poder, cómo voy a poder, cómo voy a poder, y te has revuelto la cabeza y aún no la encuentras, pues si quieres y eres alumno de la escuela, me puedes preguntar a mí, Javier Ma, yo sé que esto voy a poder, pero no encuentro la manera. ¿Me puedes dar aunque sea alguna pista? Porque yo no te voy a decir cómo, porque eso lo tienes que descubrir tú. Pero ¿me puedes dar alguna pista? Yo te voy a ayudar a eso también. Eso sí lo puedo aceptar. Lo que no puedo aceptar es el no puedo. ¿Sí? Muy bien. 2. Clave del entorno. Venga, que vamos a ir terminando. El valor de las anclas en tu entorno. Las anclas que son aquellas cosas que te hacen sentir bien y te hacen conectar. Antes te decía, puede ser una vela, puede ser una foto. Hay personas que ponen la foto de un arcángel, la foto de su maestro, la foto de algo que tú te conecte. Hay gente que pone la foto de Usui, hay gente que pone cristales de cuarzo. Cualquier cosa que te conecte. Eso es un ancla, es decir, algo que tú ves y te hace conectar con esa energía que quieres conectarte para el envío. Por lo tanto, el valor en la programación neurolingüística se le llama anclas. Dentro de la parte más espiritual se le llamaría el altar. O sea, en este caso sería un altar. El altar sería un ancla donde tú tienes pues ahí tus figuritas o tu vela, lo que a ti te vaya bien según tu sistema de creencia. Lo que a ti te vaya bien. ¿Qué tengo que poner, Javier? Lo que a ti te vaya bien, lo que conectes. Si tú pones una canica, ¿sabes lo que es una canica? Si tú pones una canica y a ti la canica te conecta con el amor, porque jugabas de pequeño a esa canica, pon la canica. Se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? Pero es para que se entienda. Pon una canica. No tienes que poner a Shiva, ni a Krishna, ni a Jesús. Oye, que si a ti te conecta Jesús, pon a Jesús. Pero lo importante no es lo que pongas en tu altar. Lo importante es lo que a ti te hace sentir. Por lo tanto, si te hace sentir amor una canica, pon una canica. Obviamente, normalmente suelen ser otras cosas las que nos hacen sentir amor, ¿verdad? Pero te lo digo para que se entienda. Para que se entienda que el tema no es lo que pones. El tema es lo que te hace sentir aquello que pones.
Muy bien, venga, seguimos. Otra cosa que a mí me gusta para los envíos. Maika dice, con 9 hermanos sé lo que es una canica. Sí, yo jugaba a las canicas. No sé por qué me ha venido esto a la cabeza ahora. Me podría haber venido otra cosa peor, pero me ha venido la canica. Vamos a la siguiente, que a mí también me gusta. Luz tenue. Me gusta que haya una luz tenue. No me gusta que haya luz artificial, ¿sí? O si se puede evitar. Y si es luz artificial, que sea una luz tenue. Una lamparita de sal es una buena opción. Una luz roja también es una buena opción. Pero las lamparitas de sal, o si es una luz blanca, pero que no te dé directamente a ti y que sea simplemente para que no se vea 100% oscuro. La luz del día, a mí también, o sea, el aire libre tiene sus ventajas, ¿eh? La luz del día también, sí. Pero cuando estás en casa, si hay una luz un poco tenue, también está bien porque te ayuda a activar unas áreas del cerebro que son diferentes a las cuando hay luz del sol. Y las dos nos interesa también la luz tenue. Luego, 4. Es importante también que intentes evitar las interrupciones. Y eso tú tienes que preparar a la gente de tu casa. Decir, oye, ¿necesitáis algo ahora? Sí, porque os pido que los próximos 20 minutos no me interrumpáis. ¿Sí? O los próximos 10-15 minutos o 30. O negociar con tu marido si tienes hijos para que se los quede él. O yo qué sé, o negociar con tus hijos. Si hay alguna vez que te interrumpen, pues mira, mala suerte, ¿qué le vamos a hacer? Pero tú tienes que intentar poner todo de tu parte para que no te interrumpan. Luego ya hay cosas que tú no las vas a poder controlar, pues ya ahí no te tienes que enfadar. No sirve enfadarte, ¿vale? Pero como mínimo intentar evitar que te interrumpan. Y luego también algo que para mí es importante es fuera el celular. Es decir, que no tengas el celular contigo para los envíos de Reiki a distancia. A no ser, obviamente, si excepcionalmente estás siguiendo alguna meditación o alguna práctica. Pero yo también por eso os digo que las meditaciones y las prácticas están bien para practicarlas alguna vez, guiadas. Pero luego tú tienes que hacer tu propia práctica sin tener la necesidad de que alguien te guíe y de también, efectivamente, soltar teléfono y todo. Bueno, el próximo día, mañana vamos a continuar con las claves en el terapeuta, las claves en el receptor y las claves adicionales. Dime qué te ha parecido el podcast. Importante, si no te estás formando conmigo, se están empezando ya a llenar las plazas de maestría Reiki del cero que empezamos en marzo. En febrero se llenaron antes del día de cierre. Por lo tanto, si quieres formarte conmigo desde cualquier parte del mundo de una manera profunda, sea que le quieres dar un enfoque personal o le quieres dar un enfoque profesional. Yo tengo amigos que lo están enfocando principalmente a nivel personal para ellos, para desbloquear temas que tienen en relación a salud, si quieren mejorar su salud, personas, tanto sea física como emocional, personas que lo están utilizando para mejorar sus relaciones o porque están en una situación complicada en la vida y les está ayudando a superar esa situación. Y también tengo cada vez más alumnos que lo están enfocando desde un punto de vista profesional y están convirtiendo esta bendición en un propósito de ayudar a otros y de ser recompensado también económicamente por ello. Esto lo digo yo mucho a los alumnos que estáis en Reiki en tu vida. Hay a veces alumnos que están en Reiki en tu vida y me dicen, ¿cómo puedo desbloquear el tema del dinero? Sí, haz las prácticas energéticas, pero ponte a enseñar a gente, si ya eres maestro, ponte a dar terapias, ¿sí? Date a conocer, exponte, muévete, como sea, por un lado, por otro, por redes, por fuera de redes. ¿Por qué? Porque es una auténtica bendición. El poder contribuir a un mundo mejor, ayudando a las personas y ser recompensado por ello, no tiene palabras de agradecimiento. Y te puedo asegurar que cuando tú hagas esto, si no lo estás haciendo, no vas a tener las suficientes palabras de agradecimiento para decir, para reconocer, pero no a mí, sino a Dios, al universo y a la vida de que te haya dado esta oportunidad. Así que si todavía no te estás formando conmigo, en el primer comentario fijado o en la web de Javier Ma, www.javierma.com. Bueno, te mando un súper abrazo. Recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.